Buenos días, Carla. ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien. Encantada aquí de compartir este ratito contigo y conversar. Vamos a charlar un poco sobre ese camino que llevas recorrido y aunque pareces muy joven, creo que has hecho un gran recorrido y que compartes con la gente, ¿no? Ese libro con ese título tan impactante, ¿no? La paz radical. Suena así como se acabó, esto es así, ¿no? Como muy determinante. Pero ayer estuve viendo una entrevista y efectivamente es muy comprensible, ¿no? Ese título. Cuéntanos un poco de dónde sale, ¿no? Bueno, es decir, la palabra paz radical lleva a conectar con la paz auténtica. O sea, no conformarnos con puntos intermedios de estar medianamente en paz, porque eso no es estar en paz. Entonces, la invitación a través de este camino es conectar con la paz profunda, la paz que somos, la paz incondicional, la que no depende de ninguna situación externa. Es decir, muchas veces cuando queremos conectar la paz, creemos que está condicionado por cómo me va la vida, por cuántos situaciones son perfectas o se adecuan a mi imagen mental de lo que la vida debería ser, pero ahí es imposible que podamos estar en paz, porque siempre va a haber situaciones, condiciones incompletas, condiciones que no nos permiten aceptar este instante tal y como es. Entonces, la invitación de la paz radical es soltar todas esas condiciones, es soltar todas las ideas que nos hemos creado acerca de lo que la vida debería ser y darnos cuenta que la paz solo está en este instante, solo depende de conectar con ese espacio interno. Es decir, es un estado donde no depende de lo que está ocurriendo fuera, sino de cómo me permito vivir este instante sin historia y sin ninguna condición. Entonces ahí descubrimos un espacio completamente nuevo y donde podemos estar plenamente en paz, porque es lo que somos. Entonces esa es la invitación, que no es un camino fácil, porque no es hacer un ejercicio, no es em, hacer una práctica sencilla, sino es un camino constante de estar cuestionando todo aquello que creemos y sobre todo de observar qué estamos creyendo, que nos obstaculiza esa conexión con lo que somos. Ah, ciertamente lo que dices, ¿no? No es nada fácil y así contado parece, uy, pues venga, vamos allí, ¿no? Ya lo he conseguido, ya está. Ya he vivido ese momento de paz radical, ya está todo. Pero efectivamente no es así, ¿no? Es continuo, es hasta el día que nos vayamos de este cuerpo, tenemos que tener ese foco realmente si es eso lo que queremos y hacerlo, ¿no? Poner mucha conciencia. Pero como bien dices, no es nada fácil. O sí, ¿no? Eh, quiero decir, cuando sabes la teoría, sabes dónde tienes que poner la atención, sabes que lo de afuera no significa nada y que está ahí para enseñarte, ¿no? Para precisamente para llegar a ese punto de paz, ¿no? Pero cuando tu cabeza no para, cuando tienes tantísimos años de ese ruido mental, cuando eres una persona con muchísima ansiedad y que buscas desesperadamente esa paz, pero y buscas herramientas, buscas medios y sigues buscando, pero la ansiedad te puede, la depresión te puede. ¿Cómo puedes hacerlo, ¿no? De forma, porque quizá para alguien que tenga una mente un poco más estable o menos ruidosa, sea más sencillo, pero para la gente que tiene tanto ruido mental, eh, cómo se les puede ayudar con una palabra? ¿Qué camino se les puede
indicar para que consigan esa paz. Claro, es decir, cuando uno está tan eh, condicionado por los pensamientos, por la narrativa mental, es decir, cuando nos creemos constantemente lo que la mente nos cuenta, cuando no ponemos un poco de distancia entre los pensamientos y lo que somos ahora, obviamente ahí se dificulta mucho porque no sabemos discernir entre lo que realmente está ocurriendo y lo que en lo que estamos identificados, que es con toda la narrativa mental. Entonces, en realidad, la depresión, la ansiedad, es una profunda identificación con pensamientos que me llevan a otro lugar. Pensamientos de profundo rechazo a este instante y que me arrastran a cualquier momento, sea el pasado, sea el futuro, siempre partiendo de un lugar donde me siento profundamente incorrecto, donde me estoy negando completamente a lo que soy. Entonces, obviamente, cuando no hay ningún entrenamiento y uno vive mucha intensidad de sufrimiento, puede parecer muy complicado porque simplemente el poder parar mi identificación con la mente es un paso demasiado grande. Entonces, únicamente el camino progresivo sería a través de una pequeña permisión, una pequeño darme permiso para abrirme a otra perspectiva, a dejarme en paz, aunque sea por unos segundos. Entonces, en la medida que voy conectando con un espacio interno, donde me doy cuenta que si no me identifico con toda esa vorágine mental, en realidad no hay conflicto, estoy abriendo una pequeña brecha para que progresivamente pueda ir conectando con ese espacio de paz. Porque el espacio de paz no es más que un espacio libre de identificación con la mente, identificación con los pensamientos. Y aunque los pensamientos puedan ir surgiendo, seguirán surgiendo en mi Mm, mente, no hay un yo que se identifique con eso. Entonces, cuando uno vive una situación de profunda culpa, de profundo miedo, lo único que puede hacer, el paso más sencillo que puede hacer es rendirse a lo que está sucediendo, no añadir más resistencia, porque entonces estaremos añadiendo más sufrimiento del que ya estamos experimentando. Entonces, quizás el acto más amoroso en ese punto es permitirme sentir lo que estoy sintiendo sin identificarme. Entonces, el proceso es progresivo de ir dándome cuenta de que no soy mis pensamientos. No hay mayor descubrimiento que podamos hacer que el de darme cuenta que no soy lo que mi mente me cuenta. Que mi mente me puede contar situaciones, me puede em, crear eh, situaciones futuras donde crea que tenga que prepararme, donde crea que tenga que reaccionar. Pero si lo veo solo como una posibilidad, sabiendo que no soy eso, sabiendo que no me condiciona, que no tengo que entrar en el contenido de ese pensamiento, estaré viviendo desde un lugar mucho más pacífico, mucho más neutro, porque ahí ya no voy a reaccionar automáticamente, no me va a arrastrar toda esa historia. Pero es un camino de progresiva práctica, de entrenamiento. O sea, al final no deja de ser un entrenamiento mental como hacemos un entrenamiento físico. Es decir, ujú. no hay en realidad demasiada diferencia. Conlleva el progresivamente ir observando, ir trayendo la mente aquí, ir desidentificándome de todo eso, para que también a medida que más vaya pudiendo observar todo lo que en lo que me estoy creyendo, también vaya detectando todas las capas de miedo y de culpa que estoy conservando, porque todo el sufrimiento proviene de ahí. Has dicho dos palabras que yo creo que son claves. Una es rendirse y la otra la incorrección. Nos consideramos incorrectos, ¿no? Em, la rendición, te lo digo, bueno, yo tengo contacto con muchas personas, ¿no? Aquí viene mucha gente. Y el tema de la rendición es algo que siempre sale, ¿no?
eh, que teóricamente lo sabemos muy bien. No, 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 el primer paso es rendirse, ya. Pero ¿qué significa rendirse? Claro, yo intento explicarlo desde mi propia experiencia porque no sé explicarlo de otra forma, ¿no? Eh, pero nos cuesta comprender lo que significa realmente rendirse. ¿Sabes? Porque la gente te dice, entonces, ¿qué? No hago nada, entonces me quedo sentado en el sofá, entonces no vivo, entonces permito que esto ocurra, entonces, ¿qué es rendirse, no? Hay mucha confusión y yo creo que una vez que comprendemos lo que esa palabra, lo que eso significa, no la palabra, sino lo que ese acto significa, eh, realmente es un paso muy, muy importante y el camino empieza a darse. Entonces, para mí es clave esa comprensión en lo que es rendición. A ver si nos puedes dar un poco de luz. Sí, es decir, rendición hay muy hay mucha incomprensión sobre lo que es la rendición, porque siempre creemos que la rendición conlleva a dejar de hacer una acción, un movimiento. Pero la rendición interna es, simplificándolo mucho, dejarnos en paz. Es decir, déjate en paz, déjate de contarte una historia de quién quieres ser, de quién eh, Deberías. deberías, qué deberías conseguir, qué deberías obtener, qué significa esta situación para ti. Deja de contarte todo eso, no lo necesitas. No necesitas estar contándote constantemente, interpretando constantemente cada situación, porque todo lo que sientes es a través de esa perspectiva, de esa interpretación personal, cuando en realidad no sabemos absolutamente nada de por qué ocurre lo que ocurre. Entonces, la rendición es dejar de contarme mi versión personal de lo que la vida es y por tanto de lo que soy. Entonces, rendirme es dejarme en paz, dejar de alimentar esa mente bulímica que siempre quiere estar poniendo la atención en lo externo, que siempre quiere saber más eh, desde una perspectiva personal. Entonces, rendirme es dejarme en paz. Simplemente, déjate en paz, haz lo que tengas que hacer, pero no te cuentes una versión de lo que eso significa. Entonces, seguirás haciendo las actividades cotidianas, seguirás teniendo la relación que estás teniendo, pero el punto desde donde lo harás será desde un punto presente. Porque todas las interpretaciones que hacemos siempre se basan en lo conocido, en lo que viví, en mis recuerdos, en mis memorias inconscientes, y constantemente estamos repitiéndonos la misma historia. Mm, Es como si viviéramos en una memoria residual, eh, desde donde vemos la vida. Si vemos la vida mi pasado, sí. desde un pasado que no existe y desconocemos lo que es este instante contiene. Mm. Entonces, dejarnos en paz es simplemente eso. Deja de contarte la historia mental y vive este instante tal y como es, sin una interpretación. No significa no hacer nada, no sentir nada. Evidentemente vamos a sentir, vamos a tener dolor, pero como bien dices, ¿no? Ese dolor lo siento y ya está, sin darle una interpretación, ¿no? De por qué lo siento, a dónde me va a llevar, nunca se me va a quitar este dolor. Ahí es cuando surge el sufrimiento y la desesperación, ¿no? Claro. Eh, Al irnos hacia esa visión futurista de mi dolor eterno y lo Mm. eternizamos con precisamente con esa visión. Y en ese punto también te lo digo porque, bueno, pues por lo que nos llega, ¿no? Por lo que vivimos aquí con la gente, eh, ese punto de incorrección. Pensamos que tenemos que mejorar, mejorar, claro, y más cuando entramos en este mundo espiritual, es que tengo que estar, o sea, es como una imposición, ¿no? Es que tengo que estar más tranquilo, es que no puedo tener esos pensamientos, es que no puedo, es que tengo que ser mejor, es que, entonces se crea un bucle
que tampoco, que desde luego a la paz no te lleva, ¿no? Porque nos estamos imponiendo una visión de lo que deberíamos ser dentro de este mundo espiritual que tampoco nos deja en paz. Claro, en realidad ya partimos de un punto de rechazo a lo que ahora somos. O sea, nos sentimos incompletos, sentimos que nos falta algo, nos sentimos insuficientes, tendría que alcanzar una versión más Mejor. elevada de mí y, por tanto, a lo que ahora soy es incompleto. Entonces, la trampa ahí es intentar alcanzar algo partiendo de un lugar de profundo rechazo. Así que en realidad nunca vamos a poder aceptar, porque la aceptación sucede ahora. La aceptación no la vamos a obtener en el futuro, porque cuando más aparentemente vayamos evolucionando, siempre habrá una versión más avanzada de nosotros mismos. Entonces, la profunda trampa de muchas veces el mundo del desarrollo personal es que parte de ahí. Entonces, nos eh, llenamos de conocimiento, de cursos, de libros, pero siempre está ese punto de insuficiencia. Siempre está ese punto de todavía hay algo que me falta, por mucho que hayamos hecho, por mucho que hayamos conocido. Entonces, la invitación desde este camino es el soltar todo eso. Es decir, no es añadir, sino empezar a soltar las capas que me impiden conectar con lo que soy. Porque lo que soy no necesita aprendizaje. Es decir, lo que soy ya es. Todo lo que queremos obtener, la paz, la dicha, la seguridad, es nuestro estado interno natural, pero que le hemos añadido capas de personaje que nos impiden conectar con eso. Entonces, si añadimos más capas de personaje como hacemos con el desarrollo personal, eh, vamos a complicar la cosa, pero no vamos a ir a eso auténtico. Entonces es más simple este camino, aunque también requiere mayor compromiso, porque requiere también enfrentarnos a aquellas partes de nosotros mismos que rechazamos, aquellas partes que no somos capaz de aceptar, no somos capaz de mirar con total honestidad. Entonces, enfrentarnos a eso que ocultamos de nosotros, que rechazamos, también es em, un desafío en muchos momentos, pero que es la única dirección que nos va a llevar a la paz auténtica. Porque en la medida que pongamos luz en todas esas partes de nosotros, que iluminemos nuestras propias tinieblas, nos daremos cuenta que nunca hubo nada por lo cual temer, no hubo nada por lo cual sentir miedo o sentirnos incompletos o rechazados. Entonces, iluminar eso es darnos cuenta de que aquí y ahora somos completos. Entonces, ese es el mayor descubrimiento que podemos hacer, pero obviamente hay un camino de atreverme a transitar esas tinieblas, pero con la total certeza de que ningún miedo es real. Y eso es lo que me va a permitir poderlo traspasar. Pero obviamente hay que enfrentarlo. Y a Mm. veces eso pues, nos genera demasiado rechazo, demasiada resistencia. Sí, sí. Hay otra cosa que me gustaría hablar contigo, el tema del propósito, ¿no? El propósito de nuestra vida. Bueno, hay diferentes visiones, ¿no? Efectivamente, hemos venido aquí a conseguir esa paz. Esa es nuestra principal misión. Pero al mismo tiempo, yo creo, dime cuál es tu opinión, yo creo que realmente tenemos una misión de vida, ¿no? Evidentemente, después de esa misión principal, que es reconocernos y tocar esa paz que somos, eh, tenemos una misión, eh, no que conseguir, ¿no? Sino un camino que transitar. Por lo menos esa es mi experiencia, tanto en mí como en otras personas, ¿no? Que cuando está muy, muy claro, incluso de la vida, enfermarte hasta que digas, vale, bien, sí, ya lo sé, ya no puedo seguir tapándome los oídos, ya sé que me estás diciendo que tengo que ir por aquí. Venga, va, te hago caso, ¿no? Eh, ¿Qué opinas tú de esto? Porque, claro, hay gente
lo mismo que hablábamos antes, ¿no? Bueno, pues si el objetivo, si he venido aquí, si he encarnado en esta vida para estar en paz, pues ya está, me voy al Tíbet, no me relaciono con casi nadie, que eso ya es bastante para conseguir la paz. Y estoy en paz, pero no es eso, ¿no? No es sentarte en el sofá y estar meditando todo el día. O sí, hay gente que es su cometido, pero no es el de todo el mundo. Mm. ¿Qué opinas? Sí, es decir, en realidad, digamos que cada persona tiene su guión de vida. Es decir, cada uno vivirá una circunstancia y toda circunstancia me da la oportunidad de poder conectar con lo que soy más allá de esta expresión. Entonces, todos tenemos una expresión natural, es decir, desde una personalidad, una forma de, de actuar desde este personaje y unas circunstancias en las que vivir. Pero digamos que toda vida, toda expresión siempre nos da la oportunidad de poder conectar con lo auténtico, porque la paz no se oculta ante nada, es decir, la paz es el estado interno. Entonces podemos conectar con lo que somos más allá de la actividad que realicemos, porque a veces pensamos que para poder vivir desde este estado tengo que dedicarme a un trabajo Mm, espiritual o una actividad que puede ser más espiritual, más de autoconocimiento, pero una persona que se dedica a algo simple, como puede ser el ámbito de la limpieza, puede descubrir exactamente lo mismo. O sea, puede convertir su día a día en una conexión auténtica con quien es, mm, en una conexión espiritual por el simple hecho de que se entrega al instante presente, porque en el fondo es eso. Es decir, en el fondo es entregarme a lo que la vida me ofrece en este instante, en lo que se presenta en este momento. Y si aprovecho eso para vivirlo desde el corazón, vivirlo desde lo auténtico, es decir, compartirme desde ahí, sin introducir juicios sobre me gustaría estar en otro lugar, esto no es lo suficientemente bueno, mm. sin entrar en todos los juicios mentales, que es lo que me va a separar del momento presente, cualquier instante puede convertirse en un instante de conexión profunda, en un instante de inspiración. Entonces, obviamente hay situaciones más fáciles, más cómodas, donde la vida se presta más a ello. Porque muchos pensarán, dicen, es que si no tengo lo suficiente para vivir, si no tengo todas las comodidades básicas cubiertas, entonces no puedo dedicarme a la espiritualidad. Pero en realidad toda experiencia me da la oportunidad de poder mirar eso. Te Entonces da lleva a igual la situación que vivamos. Toda situación esconde las oportunidades. Entonces, incluso en esas situaciones donde puedo vivirlo desde una inseguridad, desde un miedo, puedo abrirme a experimentar el instante desde otro lugar, donde abrace esa incertidumbre, porque puedo conectar con sentirme sostenido por la vida. Entonces, toda oportunidad, o sea, toda experiencia, todo instante me da la oportunidad de conectar con eso. Y cuando no estamos dispuestos o cuando no creemos que eso es posible, simplemente es por la propia resistencia. La propia resistencia interna, yo quiero tener razón, yo quiero que las cosas sean sean a mi así. manera personal. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? El tema de los deseos y bueno, de ese co-crear, ¿no? Yo creo que somos co-creadores, pero a un nivel profundo, es decir, no desde el personaje. Mm. El personaje puede tener deseos bastante estrambóticos, eh, y también nos quieren vender esa idea, por lo menos yo siento, ¿no? Que es un quererte vender esa idea de enfócate en eso que deseas y créelo con todo tu corazón, ¿no? Sí, pero ¿desde dónde estoy deseando, ¿no? Eh, ¿Qué opinas de esto de los deseos y de la co-creación? ¿Hasta dónde realmente controlamos algo de lo que nos sucede? Claro, es decir, constantemente estamos viviendo nuestro propio deseo. Lo que pasa que es un deseo que va más allá de lo personal.
decir, va más allá del personaje. Es decir, toda experiencia es el propio deseo de la consciencia de experimentar lo que está experimentando, de una forma completamente inocente. Pero claro, la confusión es creer que desde el personaje Mm, yo puedo vivir mi vida personal, mis deseos personales, que en el fondo siempre surgen del profundo miedo, porque todo lo que quiero ser de forma individual surge desde el rechazo a lo que soy en realidad. Entonces, desde el personaje no creo absolutamente nada. Soy vivido por la vida. Entonces, la confusión es creer que si, o sea, que mis deseos los puedo conseguir a través de mi propio esfuerzo personal. Y hay una confusión muy profunda porque mm, surge, es decir, en primer lugar ya creo que algo externo me va a dar algo, que voy a sí. ser más valioso, más Feliz, más... feliz, más querido, Sí. no sé, cada uno lo que quiera expresar, pero siempre voy a querer que algo externo me dé algo. Y ahí ya parto de un lugar de profunda confusión y donde tarde o temprano me va a desilusionar, sea lo que sea, cuando lo alcance, veré que eso es insuficiente, que sigo sintiendo el vacío, que sigo sintiendo nuevos deseos, que quiero ser otra cosa diferente. Mm. Entonces nunca me va a llevar a una profunda satisfacción. Siempre me voy a vivir a través de una imagen de mí mismo, pero nunca sobre desde lo que soy. Porque para vivirme desde lo que soy, lo externo es independiente, no tiene nada que ver. Pues yo creo vamos, que sí, que lo veo tal como tú, ¿no? He pasado también por todos esos procesos y esos deseos. Y muchas veces cuando he estado en determinados grupos y me dicen, venga, vamos a hacer un ejercicio de qué deseas, ¿no? De tal. Digo, es que no puedo, es que no lo sé. Es que desde mi personaje sé que no, o sea, me parece absurdo, ¿no? No, siempre como que lo he vivido, lo he sentido así, intuitivamente, ¿no? Ahora igual tengo un poco más de comprensión, pero desde siempre lo he vivido así como, ¿de qué sirve? O sea, desear desde dónde estoy deseando, ¿no? Desde dónde, qué quiero alcanzar, para qué quiero alcanzar eso, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy importante y, como tú dices, genera muchísima confusión y frustración, muchísima frustración, porque realmente, bueno, conseguir algo externo tampoco significa nada. Y al final, pues, lo que te decía, ¿no? Hasta qué punto controlamos nuestra vida desde el personaje. Mm, Bueno, claro, que no, eso, que no tenemos, desde el personaje no tenemos ningún control. Efectivamente mm, somos co-creadores, pero desde un nivel más profundo, que es lo mm. que no llegamos a comprender, creo, que es lo que no llegamos a comprender. Sí, y justamente, es decir, cada vez que queremos crear algo por nuestra cuenta, ya surge desde el profundo rechazo, el profundo miedo. O sea, en realidad no confiamos que lo que buscamos ya está en nosotros, ya somos ahora. Es como una búsqueda constante de sustituir lo que soy por formas, por imágenes. Ujú. Es decir, dar un significado, o sea, creer que si tengo dinero, tengo libertad. Por ejemplo, que es una asociación muy habitual, creer que el dinero me da una libertad, pero la libertad no te la da nada, la libertad eres tú. En la medida que es experimentas lo que eres tal y como eres, sin añadir nada personal. Entonces, la libertad no es tener dinero para viajar, para tomar decisiones, eh, conseguir cosas. Eso es una negación al profundo miedo que estoy sintiendo, en realidad, porque me siento profundamente abandonado. Si confiara en la vida, sabría que en todo momento soy provisto de lo que necesito para experimentar lo que necesito. Pero cuando quiero vivir mi forma personal, es cuando quiero controlar las cosas como deberían ser. Porque aquello que me da miedo no lo quiero ver, no lo quiero experimentar. Y quiero buscar situaciones que me resulten estimulantes para distraerme. Entonces,
estoy, digamos, entrando en una profunda inconsciencia, en vez de abrirme a lo que este espacio es, a lo que la vida en este momento me está mostrando. Esto también nos lleva, que es un poco lo que hablamos antes, ¿no? Pero ahora en algo más específico. Surge la idea de un proyecto, ¿no? De repente sientes ese algo profundo de un proyecto. Por ejemplo, tu libro, ¿no? Tú sientes que tienes que tienes, no, te surge el escribir ese libro y el publicarlo, ¿no? Eso es un proyecto. Es una ilusión, que es una ilusión, una ilusión de vida, ¿no? Pones tu ilusión ahí y tienes que enfocarte en ello, ¿no? Quiero decir que hay gente que también pregunta eso, ¿vale? Entonces, si yo no controlo nada, pues ya no tengo ilusiones, no tengo proyectos, no tengo sueños, porque total, como nada de lo que mi personaje quiera se va a cumplir, eh, ¿cómo porque evidentemente yo sí creo, ¿no? Cuando ese sueño viene de un llamado interno, como tú dices, ¿no? Todo se va dando para que llegues ahí. Entonces, claro, el personaje tiene que actuar, tiene que, en lo físico, ¿no? Pero la vida te va poniendo. Entonces, ¿significa esto que estábamos hablando soltar todos nuestros sueños, no tener ilusiones? Eh, ¿A dónde vamos? Claro, en realidad sería, es decir, no hacer lo que siento que, o sea, no permitir ese impulso interno que surge, sería otra forma de control. Es decir, en el fondo es lo mismo, o sea, lo mismo es creer que yo a nivel personal hago algo como intentar negar ese impulso que surge. Es decir, en realidad, aquí en este personaje se va a mover y va a hacer cosas porque es su función. La cuestión es creer que hay un yo que controla y que decide a nivel personal lo que va a suceder o lo que quiere que suceda. La cuestión es que no haga lo que tenga que hacer, sino darme cuenta que no hay un yo que haga nada. No hay un yo personal. Es decir, ese pensamiento que aparece en mi mente o ese impulso que hace que escriba un libro o que ahora, por ejemplo, estemos aquí conversando, eh, no surge de un yo, surge de un movimiento que es el propio movimiento de la vida. Y es el mismo movimiento que hace que todo vaya surgiendo. Entonces, no hay un yo que escriba un libro. Hay un impulso que hace que esta expresión ponga una palabra detrás de otra, pero no es algo que surja desde un yo. Entonces, es difícil de entender cuando no todavía estamos identificados con los pensamientos y creo que yo pienso, creo Ujú, que todo sucede a través de mi voluntad personal, pero si observamos los pensamientos vemos que aparecen en nuestra mente sin ninguna intervención. Y de la misma forma que aparecen, desaparecen. Y cuando queremos acordarnos de algo, no nos acordamos. Es decir, no hay ningún absoluto control sobre todo eso. Como no hay ningún control sobre el impulso, que me hace tener un impulso determinado en un momento determinado. mm, Una energía que sucede a través de mí. Pero no hay un yo que haga nada. Esa es la diferencia. Entonces, obviamente cada uno, como hablábamos antes del guión, expresará un guión determinado, una mm, personalidad determinada, pero no será algo personal. Es decir, yo a nivel individual no puedo decidir si escribir o no escribir un libro. Es algo que sucede. Entonces sí que parece que hay un yo y hay una forma de expresión y hay una forma de contar una determinada historia, pero no es personal. Es un movimiento que sucede a través de mí. Es decir, la vida me es vivida a través de mí. ujú, Soy un engranaje más de todo el movimiento de la vida. Entonces, no hay nada separado de ese movimiento. Entonces, la cuestión es dejarme de contar, o sea, dejar de contarme historias acerca de lo que yo creo que lo hago a través de mi esfuerzo. O creo sí, que si yo me esfuerzo más, el libro se venderá más o será más conocido. Será lo que tenga que hacer, lo que sea,
A lo mejor eso implica el tener que tomar una determinada acción, el tener que hacer un directo en un momento determinado, hacer una presentación en un momento determinado, pero eso surgirá en mí, o sea, surgirá como ha surgido absolutamente todo. Entonces, la cuestión es dejar de contarme una historia de que yo consigo las cosas o que yo no lo logro. Entonces, nos construimos toda esa historia de éxitos, de fracaso, que no significan absolutamente nada. Es simplemente un movimiento más, una experiencia más dentro de la vida. Nos damos demasiada importancia a ese personaje. Mm. Y Claro, cuando nos vamos... nos contamos, o sea, creemos que somos esto. O Mm. sea, creemos que todo empieza y acaba en este personaje. Y no hay nada, no necesitamos defender nada. No necesitamos esforzarnos porque este personaje exista. Este personaje sucede. Sí, me gusta eso. Este personaje sucede. Bueno, vamos a invitar ahora a la gente al retiro que vamos a hacer contigo aquí en La Rioja, en Laguna de Cameros, en el Hogar Ayumaya. Uy, se me han olvidado las fechas. Es Creo que era en el marzo, 15-17 7 de de marzo. marzo. Eso es, sí. Aquí en Laguna de Cameros vendrá Carla a compartir con nosotros eh, toda su experiencia y todo su camino y arrojarnos un poquito de luz para esos puntos oscuros, esos puntos que no vemos. Cuéntanos un poco, Carla, qué vamos a vivir y experimentar en ese fin de semana. Pues justamente vamos a dedicarlo a experimentar, o sea, experimentar todo esto que hemos estado hablando, es decir, el de observar nuestros pensamientos, desidentificarnos con la historia mental, cuestionar todo aquello que creemos ser, darnos cuenta de en cuántas situaciones y escenarios de nuestra vida hemos puesto nuestra paz ahí, hemos puesto eh, nuestro significado personal y descubrir que detrás de todo eso eh, se encuentra lo que realmente buscamos, que es estar en paz, que es sentirnos completos. Entonces, lo que haremos será mucha vivencia de intentar llevar todo esto a una forma vivencial, a una forma de poder experimentar esto, porque muchas veces nos quedamos en la lectura, nos quedamos en escuchar las palabras, pero nos cuesta poderlo aplicar, nos cuesta poderlo experimentar. Y es ahí la única manera en que podemos conectar con la paz o que podemos sentir profundos cambios en la manera de percibir la vida. Entonces, lo dedicaremos sobre todo a eso, a contemplar, a mirar, a cuestionar y a compartir entre todos eh, este camino para darnos cuenta de que hay otra manera de experimentar la vida, mucho más fácil, mucho más cercana, mucho más pacífica. Sí, con que nos llevemos ese punto de comprensión, ¿no? Aunque solo sea de lo que hablábamos antes, de ese primer paso que es rendirte, aunque sea la comprensión y esa comprensión que nos lleve a la conciencia, poder llevárnoslo a casa, ¿no? Y poder cada vez que sucede algo, recordar esa comprensión que hemos tenido y poco a poco ir rindiéndonos, ¿no? Y Mm, yo creo que todo lo demás se va dando. Desde luego, como bien dices, no es fácil y es una práctica continua, ¿no? Como siempre se hace la comparación con el ejercicio físico. No vas un mes al gimnasio y ya está, estás para toda tu vida, estás cachas. No, no. O sea, esto es continuo todas las semanas, todos los meses y mientras quieras seguir así. Pues al final es lo mismo, ¿no? No es diferente. mm. Sí, lo más importante en este camino es el compromiso, o sea, el Eso es. compromiso diario, el al final usar todas las experiencias de la vida para mirarlas desde esta visión, para ayudarnos al final a conectar con la libertad que somos.
O sea, toda experiencia nos da la oportunidad de conectar con la libertad. Y ese es al final, para mí, el único propósito en realidad de la vida. O sea, más allá de lo que suceda, darte cuenta de que todo está ahí para que conectes con tu libertad interna. Sí, muy bonito lo de la libertad. Un bonito propósito. Pues muchísimas gracias, Carla. Me ha encantado charlar contigo. Creo que hemos aclarado muchas cositas, al menos a nivel conceptual. Luego hace falta interiorizarlas, pero ha sido muy interesante. Y bueno, queda hecha la invitación del 15 al 17 de marzo, aquí en La Rioja, en Laguna de Cameros, en el Hogar Ayumaya. Estaremos con Carla en este camino de la paz radical, que así se titula también el retiro. Muchísimas gracias, Carla, y nos vemos prontito. Eh, Un placer. Gracias a ti, ha sido un placer y nos vemos dentro de poco. Un abrazo grande. Hasta luego. Chao.